Muy buenas tardes, padre. En este video voy a desarrollar brevemente la teología de la gracia desde la época de Santo Tomás de Aquino hasta el Segundo Vaticano y luego ver un aporte muy importante de la teología latinoamericana sobre la teología de la gracia. Y empezando con Santo Tomás de Aquino, vamos a ver que él viene con un pensamiento diferente de lo que existía, porque antes existía la corriente de San Agustín, que él entiende la teología de la gracia como una gracia que nos sana, que nos saca de la situación pecadora del ser humano. Pero Santo Tomás de Aquino, él viene con un pensamiento diferente, que la teología es la teología de la gracia y entiende la gracia como algo elevante. La gracia nos eleva de nuestra situación como seres humanos a un nivel más diferente. Por eso el hombre está en un nivel bajo y Dios está arriba. Por eso el hombre necesita la gracia para elevarle de su situación, de su naturaleza humana, hacia la naturaleza divina. Por eso, para trascender, para salir de su naturaleza humana hacia la naturaleza divina, necesita la gracia. Por eso, esta gracia viene totalmente gratuita y es libre de la parte de Dios, pero el hombre es también libre para aceptar esta gracia que es necesaria para él, porque él no ha nacido para quedar en su naturaleza. Él necesita elevarse de su situación de ser humano o de la naturaleza humana hacia la naturaleza divina, que es la llamada que él tiene como ser humano. Luego vamos a ver el aporte de Lutero. Y el aporte de Lutero es interesante porque él, siendo un monje agustino, sus pensamientos no están tan lejanos de los de San Agustín, porque él, es verdad, su teología de la gracia viene de una experiencia propia, una experiencia religiosa que él tuvo como agustino, pero luego como un reformista de un reformista luterano. Y él entiende la gracia como una necesidad que el hombre tiene para salir de su situación de pecado. Por eso la gracia para Lutero es para el hombre una necesidad por su situación de pecado que el hombre se encuentra. Y por eso para Lutero es que la gracia no es una respuesta del ser humano como ser de su como San Tomás nos dice que el hombre necesita la gracia para salir de su naturaleza humana y trascender de una naturaleza más alto que la naturaleza humana. Para Lutero, la gracia es necesaria porque el hombre es en una situación indigna, en una situación pecaminosa, y la gracia viene para que el hombre sea salvado de su situación de pecado. Y ese, como hemos dicho, no es diferente que lo que nos dice San Agustín, que el hombre es de una situación de pecado y necesita la gracia para salir de esta situación
y salvarse, porque eso es lo que el hombre necesita, salvación de su situación de pecado. Luego vemos lo que nos dice el Concilio de Trento, que viene justo después del aporte de Lutero. Y el aporte del Concilio de Trento, podemos decir que es una respuesta a los reformistas protestantes que surgieron en este momento del siglo XVI. ¿Y cuál es el aporte importante del Concilio de Trento? El Concilio de Trento habla de la gracia como algo que nos justifica como seres humanos. Y esta justificación no es solamente algo que el hombre adquiere por sus fuerzas, pero es una justificación que Dios nos justifica por la fe que Él mismo nos otorga y después nos conceda la gracia para poder ser justificados. El hombre, por sus fuerzas, él no puede salvarse. Y aquí viene la gracia de Dios que nos ayuda para ser justificados, porque lo que nos justifica no es nada más que la gracia de Dios y la fe que tenemos en Él. Por eso el hombre tiene que cooperar con esta justificación que viene de la parte de Dios para ser salvado. Y no es algo que el hombre es obligado, pero es de la libertad del hombre para aceptar esta justificación que Dios nos quiere conceder a través de la gracia. Y luego el Vaticano II, que nos habla de la gracia en una manera que podemos entender en nuestra época, que Cristo es la luz de las naciones y la iglesia existe para continuar la misión de Cristo. La misión de Cristo es que la gracia que Dios nos conceda, que la iglesia sigue llevando a todo el mundo sin excluir a nadie. Por eso la iglesia abraza toda la humanidad y esta gracia la iglesia tiene que comunicar a toda la humanidad. Por eso la iglesia de Cristo, es verdad, subsiste en la iglesia católica, pero la iglesia de Cristo no es la iglesia católica, pero subsiste en la iglesia católica. Eso quiere decir que hay un espacio para los demás. Las demás denominaciones cristianas también tiene esta oportunidad de comunicar la gracia de Dios a la humanidad. Y también para los que no son cristianos, tiene una oportunidad de ser salvados, porque también ellos son hijos de Dios. Luego, el aporte de la teología latinoamericana, eh, que enfrenta la situación desde el punto de vista de la situación social. La gracia para la teología latinoamericana es un elemento muy importante para salvar el hombre de la situación o la situación de la estructura de pecado, la estructura social. Por eso la gracia en el contexto latinoamericano viene como un alivio para los que luchan por los pobres, por los que necesitan la libertad, por la opción preferencial por los pobres. Eso es lo que el apóstol latinoamericano dice, que la gracia nos
Dios nos quiere libre. Por eso la gracia tiene que salvarnos, tiene que ayudarnos a salir de nuestra situación de pobreza, nuestra situación de explotación, y eso nos puede ayudar como seres humanos, y eso nos puede ayudar a salir de la situación de pecado. Muchas gracias.